Muy buen día, mi nombre es Jorge Andrés Ovalle, soy estudiante del doctorado en gestión de la educación y el día de hoy vamos a presentar la actividad Entrevistas sobre problemáticas educativas locales. Nos encontramos el día de hoy con el rector Jorge Lee, rector de una institución de la ciudad de Bogotá. Señor Jorge, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación frente a estas problemáticas que enfrenta la educación en la actualidad. Gracias a usted por la invitación y realmente espero poder contribuirle. Señor Jorge, desde su perspectiva como rector y líder de la institución, ¿cuáles considera que son las principales o los principales desafíos que enfrenta la educación a nivel nacional frente a las demandas de este mundo globalizado y a las tecnologías emergentes cada día? Bueno, el mundo actual es un mundo cambiante. La educación no se puede abstraer de ese cambio permanente, una educación, en donde se atiendan las necesidades de las familias, de las comunidades, de cada sector, de cada sitio en donde haya educación. Debe haber modificación de las nuevas estructuras. Superar las brechas que existen es una necesidad. Brechas que se han llevado durante muchísimo tiempo y que son brechas a nivel de infraestructura, a nivel digital, brechas a nivel económico, a nivel convivencial, que realmente tenemos que trabajar. La escuela tiene que trabajar en articular las soluciones para que los estudiantes generen proyecto de vida en este mundo actual que requiere gente que piense, que proponga y que transforme la sociedad. Claro que sí. En la actualidad, las políticas y en general las instituciones debaten sobre la necesidad de innovar a través de las tecnologías en áreas de STEAM e involucrar dentro de sus clases, dentro de sus proyectos, la inteligencia artificial. ¿Cómo observa la preparación del sistema educativo para asimilar estas corrientes de vanguardia y que no se amplíen las brechas de las que hace un momento estaba hablando? Sí, efectivamente la educación ha tenido grandes avances. Las instituciones han avanzado muchísimo porque secretarías de educación han generado posibilidades de hacerlo. Los mismos maestros quieren cambiar, la gran mayoría. Todavía nos falta que algunos se involucren en ese proceso de cambio, de motivar, de mejorar, de construir una sociedad todavía muchísimo más justa y equitativa. Lo que buscamos de alguna forma es que esa parte digital, la inteligencia artificial, se inserte en el proceso educativo sin que aliene a los estudiantes, que les ayude a transformar las vidas, pero que no les generen que todo depende de ello, porque si la inteligencia se inserta en todo, de alguna forma los estudiantes también se van separando de sus familias y esa parte social también va desapareciendo. Entonces es lo que también tenemos que evitar. Ok, usted ha sido rector de diferentes instituciones. Ha sido rector de la localidad de Bosa en la que actualmente pues yo laboro. Conoce cuáles son las particularidades del sector, de sus familias, las necesidades socioeconómicas con las que viven día a día. Desde esta perspectiva, ¿cuáles problemáticas cree usted que son más críticas y que afectan a los estudiantes, a sus ritmos de aprendizaje, a la permanencia y al bienestar de las instituciones? A nivel social existe una situación que es evidente, las desigualdades en el acompañamiento familiar. No todas las familias acompañan a los estudiantes de la misma manera. Si todas las familias estuvieran pendientes de sus hijos, de que avancen, de que progresen, de que estudien, de que se capaciten, de que se inserten realmente en este mundo que requiere gente pensante, sería muchísimo más sencillo, porque existen brechas que se han venido trasladando año a año desde la pandemia, quedaron una serie de rezagos a nivel de lectura, a nivel de emociones, a nivel convivencial, que todavía estamos tratando de solucionar. Situaciones que si la escuela la pudiera solucionar sería muchísimo más sencillo, pero realmente el acompañamiento familiar es determinante. En el área de las ciencias naturales, particularmente, nos contaba el señor rector, también es docente de física. Existe apropiación en el aula desde la parte tecnológica. ¿Con qué barreras institucionales, en términos de infraestructura, de herramientas o de capital humano, se tropiezan las escuelas de manera constante cuando se desea educación de alta calidad? Sí, o sea, ¿qué queremos? Una educación de alta calidad. ¿De qué depende? De los maestros, de que realmente se capaciten. Y realmente es una situación que de alguna forma tenemos que mirar, tenemos que tratar de que todos nos involucremos en esa capacitación, que realmente miremos las directrices que da el Ministerio, que da Secretaría de Educación, que trabajemos en los lineamientos curriculares, en los DBA, en las competencias, porque realmente desde ahí generamos gente que piensa, gente que de alguna forma atiende
o se trabaja en una educación que realmente les transforme las vidas. El reto es integrar también la tecnología al aula, sin que realmente sea la manera única de trabajar, que esa tecnología le permita avanzar, acceder a mayor información, pero que esa información se decante y que le permita generar un estudiante muchísimo más pensante. Okay. Ya digamos que involucrándonos ya en su institución, frente a las múltiples problemáticas que viven pues, las instituciones que las conocemos todos en términos de lo social, de lo convivencial, de la infraestructura, de lo pedagógico, ¿de qué manera frente a estos criterios o cuáles criterios considera usted tiene a la hora de priorizar los problemas a los que se enfrenta su institución? Sí, realmente pues la institución debe responder inicialmente a los derechos que tiene cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, los docentes, todos hacemos parte de esa comunidad educativa y lo primero que prima son los derechos. Un aspecto importante es que de alguna forma también los derechos deben verificarse desde las desigualdades que existen. No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, la misma movilidad. Hay estudiantes de inclusión que requieren muchísimo mayor atención, muchísimas más estrategias, trabajar en los PIAR, realmente que les permitan generar unos ajustes razonables muchísimo más cercanos para que los muchachos avancen a su ritmo, que el colegio, que los maestros, que la educación reconozca los diferentes ritmos es determinante y obviamente que se generen proyectos institucionales, proyectos de aula que se mantengan en el tiempo, que no caduquen porque el maestro se va. Ok. Frente a las problemáticas de nuestro contexto, ¿qué mecanismos o estrategias pedagógicas y de gestión considera usted que son indispensables implementar a mediano plazo para mitigar las desigualdades y mejorar el perfil de los estudiantes de la institución? Es decir, que sean más competitivos frente pues sabemos que año tras año son múltiples o millones de los estudiantes que salen. Entonces, ¿de qué manera generamos estudiantes, bachilleres egresados competentes para esta sociedad? Es un reto grande. Estudiantes competentes es lo que necesitamos. ¿Y de qué forma lo hacemos? Involucrándonos en la solución del problema. Si el estudiante es consciente de la problemática, si el maestro lidera la solución de esas problemáticas, es muchísimo más sencillo. Yo siempre le digo que el muchacho tiene que hacer un 80 y el maestro 20, para que realmente se cumplan las expectativas que tiene la educación. Es necesario que de alguna forma también vayamos generando estadísticas, que miremos la evolución de los resultados de las pruebas saber, los resultados de pruebas internas que de alguna forma nos permita generar planes de mejoramiento que ataquen esas problemáticas, fortalecer el proyecto, todos los proyectos desde los niños de 3 años, de 2 años, hasta el grado 11, que la media fortalecida, que la media, los grados 10º y 11 fortalezcan sus proyectos de vida para que vayan hacia un mundo profesional, que busquen un mundo profesional con base en las nuevas tendencias, porque realmente necesitamos gente que salga cualificada, capacitada para ir a enfrentar un mundo, pero también a ir a darle soluciones en este momento a las problemáticas tecnológicas, convivenciales, ambientales, y en este mundo globalizado se requiere gente que piense y que produzca conocimiento. Pensando en esto, ya para finalizar, ¿qué alternativas viables considera y de qué manera piensa usted que podríamos implementar o que los docentes implementen diferentes proyectos de aula, pues que ellos que están allí reconozcan cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades y que miren de qué manera alfabetizamos a los estudiantes en la era digital, de qué manera unimos la inteligencia artificial, de qué manera llamamos a las ciencias naturales en este juego, en el juego en que converge inteligencia artificial, converge también la parte de la gamificación como no solo el juego como el juego, no solo la herramienta digital, sino de qué manera podemos lograr que estos mecanismos mejoren la equidad social y motiven a los estudiantes para que también en el futuro propendan por estas carreras STEAM. Complicado, digo complicado no, pero se puede hacer. Yo pienso que el aula es un laboratorio donde nuestros estudiantes son los protagonistas, donde realmente se insertamos la tecnología, el conocimiento, que realmente las áreas se integren, porque es que si dejamos sociales por un lado, matemáticas por otro lado, ciencias por otro lado, obviamente el muchacho va a entender el conocimiento como una parcelación, mientras que si lo integramos realmente en la solución de un problema es muchísimo más sencillo. La inteligencia artificial nos ha permitido de alguna forma integrar el conocimiento, y si realmente nosotros logramos que el estudiante
sea el protagonista el que de alguna forma se involucre en el conocimiento, en aprender cada día más, no contenidos, sino competencias, yo pienso que solucionaremos muchísimas situaciones porque el estudiante va a ir a la escuela a aprender, no a pasar el rato, que es lo que muchas veces ocurre. La tecnología, la inteligencia y el docente integrados de una manera plena, sincronizada, yo sé que va a generar estudiantes muchísimo más capaces, que van a solucionar problemas en este mundo actual que requiere gente muy pensante. La escuela tiene que ser protagonista, no se puede abstraer en ningún momento de la evolución que ha tenido la ciencia, la tecnología, la medicina, porque los estudiantes son los que van a transformar, los estudiantes de hoy son los que van a transformar el mundo del mañana. No, Jorge, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, por orientarnos, por permitirnos ver la manera en la que piensan los líderes de las instituciones y cómo enfrentan y atacan día a día las problemáticas a las que como docentes nos enfrentamos en nuestra cotidianidad. No, a ustedes muchísimas gracias. La invitación a los estudiantes que realmente se involucren en el proceso educativo, que quieran aprender, que se motiven por aprender, porque la educación transforma vidas. Y a los maestros que también se cualifiquen, que les permitan a sus estudiantes crecer al lado de ustedes, porque ustedes son el futuro del país. Gracias. A modo de conclusión y al escuchar las perspectivas y las experiencias de la Rectoría, podemos evidenciar cómo se contrasta la teoría con la práctica, cómo un docente líder se piensa la institución, cómo es llevada por los docentes al aula de clase y cómo es tomada por los estudiantes. A lo largo de este módulo hemos entendido cómo las políticas públicas se debaten entre el discurso y las acciones materiales y cómo esto permea nuestros sistemas educativos y nos permite únicamente una cosa, entender que estamos formando personas que sean competentes globalmente. Sin embargo, la entrevista nos deja entrever que las macropolíticas gubernamentales no operan en el vacío. Cuando las directrices del Estado descienden al territorio local, particularmente a los territorios o a los contextos en los que nos desenvolvemos en la ciudad de Bogotá, chocan. Chocan porque se enfrentan a diferencias de ámbito económico, de ámbito social, de problemas de convivencia, de brechas en la infraestructura. Entiendo ahora como docente investigador que esta reflexión me permite reafirmar que las políticas públicas no se consolidan cuando se firman los decretos, se consolidan cuando los autores o los actores educativos las resignificamos en el aula de clase. Por eso estoy convencido que el seguir llevando a cabo proyectos de investigación, particularmente como el que estoy adelantando para este doctorado, es un acierto. El permitir que en el aula de clase converjan diferentes estrategias didácticas que permitan el uso de la gamificación, de la inteligencia artificial para áreas afines con el STEAM, no es solo un capricho tecnológico, sino es la posibilidad que tenemos como docentes de reducir la brecha en infraestructura, de mejorar la equidad social y de darles a los estudiantes la posibilidad de transformar su propia realidad. Muchas gracias.